Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Romo Aguayo y este es mi proyecto final de Derecho. El día de hoy voy a dar yo las clases de Derecho y como objetivo principal yo tengo que las personas al ver este video entiendan completamente de qué estoy hablando, comprendan los temas, sepan de qué estoy hablando y asimismo que las personas puedan comprender bien los temas de derecho al igual que yo lo he hecho a lo largo del transcurso del año. Este video va dirigido para las personas que realmente están interesadas en el derecho, que quieren seguir adelante con los temas y que realmente se interesan por entender y más que memorizar, comprender los temas en general. También espero desarrollar este proyecto de manera adecuada, ya que la manera en la que se va a desarrollar es viendo los temas que vimos a lo largo del transcurso del semestre y asimismo hablar de ellos, explicarlos, explicar sus significados, pero también comprenderlos con algunos ejemplos y para poder continuar vamos a leerlos un poco, pero al mismo tiempo vamos a intentar de recordarlos de manera memorizada, pero tenemos que saber que el derecho no solo es memorizar, sino es comprender los términos y ya que uno entiende los términos y los ejemplos, que es lo que más ayuda a que comprendas de qué estás hablando, es cuando sabes que realmente estás comprendiendo derecho. Pues, ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas jurídicas que se dictan para regular la conducta externa de la sociedad y así para solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se origine. O sea, son las que están impuestas de manera obligatoria y su incumplimiento puede acarrear una sanción. ¿A qué me refiero con esto? Pues que son las normas que tenemos que seguir normalmente y que se dictan para que la sociedad tenga normas. O sea, que si no hubiera estas normas, pues cada quien podría hacer lo que él quisiera, que pues sí, o sea, la gente haría lo que quisiera y estas están justo para eso, para tener límites, para tener o sea, para tener establecido bien qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, porque como dicen, o sea, si no dice que no lo puedes hacer, se puede hacer. Pero pues las normas existen para eso más que nada y creo que es importante porque desde el inicio es para establecer una convivencia pacífica y que haya armonía en la sociedad. De igual manera nos funciona para establecer ciertas como jerarquías de poder y divisiones de funciones que nos ayudan a nuestra sociedad a que tenga un mejor orden y que pues que encuentre un mejor orden en general y teniendo así normas que aplicamos en nuestro día a día. bueno, ¿Qué es el poder? ¿Qué es la división de poderes? Pues son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué son estos tres? Bueno, pues el poder ejecutivo es el poder el que se encarga de diseñar y planificar y ejecutar los proyectos de un país con base a la Constitución y las leyes. Pues que dirige, coordina, planifica y ejecuta las acciones del gobierno. Pues, ¿qué entendemos por esto? Pues que ahora sí que es la que ejecuta todos los proyectos del país. Y el poder legislativo es el poder que ostenta la representación popular, que es la que genera normas, y pues que además es fiscalizador y controlador de las acciones del gobierno. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que genera como normas jurídicas, más que nada. Pues o sea, controla las acciones del gobierno. Más que nada es eso. Y luego el Poder Judicial es el que está representado por órganos e instituciones como tribunales o juzgados que se encargan de la aplicación de normas jurídicas. O sea, funciona de manera autónoma y pues ahora sí que es como, pues sí, los tribunales y los juzgados, cuando una persona cometió algún delito, tienen que ir a un tribunal para ser juzgados y saber la verdad. Hablando también de lo que es lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial, ¿qué son las facultades del derecho?
Pues el Ejecutivo tiene como función política, función administrativa, promulgar y ejecutar las leyes que apruebe el Congreso, dirigir la política exterior del Estado, nombrar funcionarios de la Administración Pública y Federal. Esos son algunos de los puntos que tiene el Poder Ejecutivo. Del Poder Legislativo son generadores de leyes y son fiscalizadores de la acción del gobierno. Se dividen en 2 cámaras para operar mejor. Aprueban el Plan Nacional de Desarrollo, analizan la política exterior por el Poder Ejecutivo. Estos son algunos de los puntos del Poder Legislativo. Y del Judicial son que cuidan y que se cumplan las leyes, o sea, ellos cuidan que se cumplan las leyes, administran la justicia, aplican las leyes y son los representantes de la justicia. También ejerce la justicia de los 3 poderes, del Judicial, Legislativo y del Ejecutivo. Pero bueno, pues estos son algunos de los puntos de las facultades de Derecho y vamos con el siguiente tema. Derecho civil. ¿Qué cosas lo conforman? ¿Qué clases de personas lo conforman? Más que nada. Pues primero que nada tenemos a las personas físicas, que es un ser humano con posibilidades de adquirir derechos y contraer obligaciones, o sea, como todos nosotros. La persona moral es un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico, por ejemplo, formar una sociedad o una empresa. Y pues obviamente no es obligatorio que una persona moral esté conformada por un conjunto de personas físicas, ya que actualmente una persona moral puede ser integrada por una sola persona física, o sea, solo un individuo. Estos cuentan con varios atributos de personalidad jurídica, como que ya todos conocemos, que es la capacidad, que es la aptitud legal para ser sujeto de derecho y obligaciones. El nombre, todos sabemos qué es el nombre, pues es un conjunto de palabras con los que se identifica una persona, el nombre de todas las personas. El domicilio, que es el lugar donde legalmente se considera establecido a alguien para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Y la nacionalidad es la condición de carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. O sea, pues de dónde es su nacionalidad, etc. También tenemos el civil, que es la condición de la persona física que debe inscribirse al registro civil. Y el matrimonio, que es el conjunto de bienes incluyendo derechos y obligaciones pertenecientes a una persona. Pero bueno, creo que todos entendemos esto porque es algo fácil, son pequeños términos y son fáciles de comprender, ya que son cosas muy fáciles como tu nombre, como tu domicilio, como tu nacionalidad, como el matrimonio, como el civil y las capacidades. Pues son, creo que, temas que todos podemos llegar a comprender muy bien, ya que son muy fáciles y sencillos de aprender, ya que son muy cortas las definiciones y se entiende bastante bien. Bueno, ahora pasando al siguiente tema, tenemos los tipos de bienes, que pueden ser bienes inmuebles, bienes muebles, bienes de uso común, bienes monstruescos y bienes vacantes. Cada uno tiene sus diferentes definiciones y vamos a verlas a continuación. Pues, ¿qué son los bienes inmuebles? Pues son todos aquellos bienes que no se pueden mover de un lugar a otro, como por ejemplo un terreno, un edificio, una casa, una mina, pues que obvio no se pueden mover de un lugar para otro, pues así nomás porque sí. Y luego tenemos los bienes muebles. ¿Qué son? Pues son las propiedades que pueden trasladarse de un lado a otro, pues como un teléfono, un coche, un iPad, unos audífonos. O sea, son cosas pequeñas que generalmente trasladamos como nuestro teléfono. Un mejor ejemplo que podemos usar. O el coche, que también pues, se traslada de un lado para otro, de manera sencilla. Y luego los bienes de uso común son los bienes de dominio del poder público. ¿A qué me refiero con esto? Pues son parques, son presas, son plazas, que son de dominio público porque cualquier persona puede asistir y pues no hay como ninguna restricción sobre quién pasa o quién no, sino que es todo el público, todas las personas y pues ya. Luego los bienes monstruescos son los bienes muebles abandonados o perdidos cuyos dueños se ignore. O sea que, no sé, si pierdes un teléfono, el dueño se está ignorando ya que pues no sabemos quién es el dueño, un plumón olvidado, etc. Son ejemplos pequeños, pero generalmente así funcionan. Y luego, o sea, porque son bienes muebles, porque se pueden trasladar.
Y luego los bienes vacantes son bienes inmuebles que no tienen dueño conocido. O sea, tienen dueño pero no es conocido. Por ejemplo, un terreno baldío, una casa abandonada, un terreno abandonado. Eso es un bien vacante porque es un bien inmueble, o sea, que no se puede mover, pero que está abandonado, que no tiene un dueño conocido. Y pues estos son luego muy importantes que sepamos cómo funcionan, porque si un terreno baldío está solo mucho tiempo, más bien una casa, y alguien llega y se habita ahí durante muchos años y le mete mano de obra y le mete dinero y empieza a comprobar, o sea, a mantener esa casa y nadie llega a reclamarla, esa persona puede reclamar esta casa como suya ya que tiene mucho valor agregado de parte de él o se puede quedar ahí. Entonces creo que es importante que todos sepamos cómo es que funciona un bien vacante porque es creo que lo más importante de todo o lo como más como que lo que te puede llegar a afectar más. Entonces creo que es importante que todos entendamos bien qué es el bien vacante. Bueno, también tenemos el derecho familiar. ¿Qué es el derecho familiar? Bueno, es la parte del derecho civil que se encarga de todas aquellas cuestiones legales que están relacionadas con la familia, como lo que es el matrimonio, los divorcios, las adopciones, el parentesco, etc. Pues conocemos todos el matrimonio, que es la unión concretada de un hombre y una mujer mediante determinados ritos o formalidades legales con la intención de procurar ayuda mutua, como guardarse fidelidad, perpetuará la especie, crear entre ellos una comunidad de vida. Todos conocemos lo que es el matrimonio y creo que es algo sencillo de entender, pero todos también entendemos lo que es el divorcio y si no, aquí se los explico. Es la separación o disolución del matrimonio por la sentencia de un juez que cese. El divorcio permite que los cónyuges en aptitud de contraer el matrimonio. Pues todos sabemos qué es esto, es cuando el matrimonio ya no existe, un juez lo determina y así es como sabemos que ya está dado por hecho. También está el concubinato, que es la relación matinal de un hombre y una mujer sin estar casados. La concubina y el concubino tienen derechos y obligaciones recíprocas siempre que sin impedimentos legales puedan contraer matrimonio, porque han vivido de manera constante y permanente por un periodo mínimo de 2 años para generar derechos y obligaciones o bien procreando un hijo. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando unas personas no están casadas pero ya viven juntos durante al menos 2 años, entonces contraen ciertos derechos. También es en caso de que tengan un hijo pero sin estar casados, estos contraen el concubinato. Bueno, también tenemos el parentesco, que es un vínculo que se da entre 2 o más seres humanos, ya puede ser por consanguinidad, por afinidad o por civil. Pero bueno, estos son algunos pequeños ejemplos de lo que sería el parentesco. También tenemos la consanguinidad, que consiste en que las personas que desciendan de un mismo progenitor, o sea, entre padres, hermanos, hermanas, hijos, en el caso de una adopción plena se equipara el parentesco por consanguinidad. Y luego está la afinidad, que es aquel que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y viceversa, suegra, yerno, suegro, nuero y así. Y luego está el civil, es el que nace de adopción simple y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Pero bueno, estos solo son algunos de los temas que se van a ver en derecho. Creo que son algo sencillos, creo que se entienden bien y creo que han sido claros. Si no, pueden volver a escuchar el video y creo que van a entenderlo de mejor manera. Pero bueno, vamos con las conclusiones. Bueno, en conclusión, yo creo que todas las personas realmente es bastante importante que todos sepamos el derecho. Creo que es importante saber dar las clases también, porque no es tan sencillo como que simplemente entiendas y ya. Creo que es importante tener un maestro que realmente te explique, que te haga comprender los temas, no solamente hablando, no solamente dejando tareas, trabajos y así. Creo que es muy importante que se den ejemplos,
que se expliquen situaciones de la vida cotidiana para poder entender bien. Nosotros, la verdad, tuvimos mucha suerte, ya que tuvimos un maestro que aplicara todas esas cosas que yo creo que son importantes para pues, poder entender el derecho. La verdad es que yo en lo personal creí que nunca me iba a gustar el derecho porque no soy una persona que jamás se hubiera interesado en esos temas. Pero creo que realmente es importante y creo que ahora veo la importancia de los temas del derecho porque si te los explican con ejemplos de la vida cotidiana, creo que es la mejor manera en la que puedes entender. Pero igualmente las definiciones realmente no son complicadas, solamente son un poco extensas, largas, son un poco complicadas a veces, pero al momento de escuchar los ejemplos es muy fácil entender de qué estamos hablando. Son cosas de nuestro día a día, son cosas que vivimos, o sea, no es difícil de entender algo que pues, constantemente estamos viviendo. Entonces creo que es muy importante que todas las personas comprendamos, más que nada. Porque luego memorizamos y así, simplemente pues se te vuelve a olvidar, ¿no? O sea, vuelve a olvidarse y pues ya no sirve de nada que te aprendas algo si se te va a olvidar a los 2 días después de realizar un examen, una evaluación. Entonces creo que es necesario que todas las personas veamos un video de este tipo, que todas las personas entendamos y busquemos entender lo que es el derecho, que busquemos ayuda, que busquemos información, que leamos más que nada, porque luego no leemos y eso es lo que hace que sea más difícil, la verdad. Entonces, pues que leamos, que prestemos atención, que busquemos información, que busquemos de diferentes fuentes, porque pues no necesariamente tiene que ser todo de la misma, porque pues hay muchos puntos de vista también. Porque hay leyes que, bueno, son como son, pero luego si no las entiendes bien, pues puedes meterte en un rollo muy grande. Entonces creo que es muy, 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 muy necesario que todos nos tomemos el tiempo de entender. Creo que este video puede ayudarles, ya que estaba yo dando como una pequeña explicación de cómo sería una clase de derecho, un breve video de cómo es que es una clase de derecho. Y creo que es importante que simplemente todos de verdad, todos hagamos por entender y por leer sobre el tema. Porque es más interesante, no es aburrido. Yo antes creía que el derecho era muy aburrido, la verdad. Creí que solo eran palabras, creí que eran puras leyes, que te tenías que memorizar todo. Y realmente no, o sea, puede ser divertido y puede ser muy entretenido ver y hablar de derecho. O sea, la verdad es que creo que es un tema muy amplio, hay muchas leyes, hay muchos temas, pero los importantes, los que tenemos que tomar en nuestro día a día, son aquellos que de verdad tenemos que comprender. Yo sé que estoy siendo un poco repetitiva, pero, o sea, realmente es divertido y realmente es muy interesante lo mucho que puedes llegar a aprender en esta materia. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo y espero tengan un lindo día. Gracias.